Hola a todos y todas. En el video de hoy vamos a continuar con los contenidos que correspondían al certamen número 2 del curso. Estos son los grafos. Los grafos son una estructura de datos que son muy importantes para nosotros como informáticos. Nos van a ser bastante útiles. Tienen un sinfín, por así decir, de aplicaciones. Y yo personalmente encuentro que es uno de los contenidos más importantes que vemos acá en el curso. ¿Por qué estudiamos teoría de grafos? Les mencioné que las aplicaciones son un sinfín. Acá vamos a ver unos ejemplos. Uno súper actual, son las redes sociales. Tomemos el caso de Facebook. Facebook es un grafo donde sus nodos, o mejor dicho, este conjunto de objetos que nosotros tenemos, que son los usuarios, tienen conexiones entre sí mismos, donde esa conexión es la amistad. Entonces, los grafos van a ser representaciones de situaciones mediante la definición de objetos y conexiones entre estos objetos. Otro ejemplo que nosotros podemos tener para aplicaciones de grafo es la resolución de problemas de optimización combinatoria, donde la representación de grafos nos puede ser bastante útil para determinar la manera en que vamos a solucionar este problema. Y además de eso también, otra cosa que está muy de moda hoy en día y para los que les interesa el área de la inteligencia artificial, el deep learning, las redes neuronales. Las redes neuronales en sí son grafos, las cuales nosotros vamos a tener estados, y entre cada uno de sus estados vamos a ir aplicando funciones matemáticas. Y estas funciones nos van a permitir ir puliendo la información que pasa a través de la red. Así que para los interesados en esa área, manejar teoría de grafos es esencial. Entonces, una vez ya motivados por qué nos interesa aprender grafos, ojo que estas son algunas aplicaciones porque tenemos muchísimas más que vamos a ver más adelante. ¿Cómo nació la teoría de grafos? Bueno, la teoría de grafos nace con un problema muy famoso que se llama el problema de los puentes de Königsberg. Königsberg era una ciudad del este de Prusia, hoy en día en Rusia, se conoce como Kaliningrado, la cual atraviesa un río y tiene 7 puentes, ¿ya?, que conectan estos 4 trozos de tierra que vemos acá. Los 4 puentes están aquí en rojo, los vamos a marcar un poco más. Y los trozos de tierra los vamos a denotar como A, B, C y D. Entonces, la gente de Königsberg se preguntaba, si yo salgo de mi casa, ¿podré pasar por los 7 puentes solo una vez y regresar a mi casa? Ese es el problema de los puentes de Königsberg. El que logró responder esto fue el matemático Euler, pero antes de ver la respuesta, notemos algo. Yo les dije que los grafos son una representación de situaciones mediante la definición de objetos y conexiones entre estos. Entonces, claramente aquí nosotros tenemos una definición de objetos. Tenemos los trozos de tierra, A, B, C y D, y estos están conectados por puentes. Entonces aquí tenemos esta especie de nodos y especie de arcos. Entonces vamos a dibujarlo esto para que vean que desde un problema de la vida real podemos llegar a la representación de grafo. Entonces, con puntos negros vamos a denotar los trozos de tierra que van a ser A, B, C y D, y ahora los vamos a unir con esta especie de arcos que van a venir representando en este caso los puentes de Königsberg. ¿Ya? Entonces, la figura que nos resulta aquí a continuación corresponde al grafo del problema de los puentes de Königsberg. Entonces, aquí vamos a notar otra cosa, y es que imaginemos que nosotros partimos de B, que nosotros somos un ciudadano de Königsberg y nuestra casa está en B. Entonces, para ir desde B salir, y yo voy a A, por ejemplo, yo voy por el P sub 1, y después me vuelvo por el P sub 2. Voy a ir por P sub 4 hasta D, y subo hasta P sub 3. Yo no puedo escapar de A, ¿ya? ¿Por qué? Porque A tiene 3 arcos a los cuales está conectados. Es decir, para que yo pueda volver a B, desde cualquiera, desde A, desde D y desde C, necesariamente estos nodos deben tener la opción de entrar y salir por arcos distintos para poder cumplir con esto. Fue así como la respuesta entonces fue encontrada por el matemático Euler en el año 1735, y Euler nos dice que no se puede salir de casa, pasar por los 7 puentes una sola vez y volver. ¿Por qué? Porque él halló que entonces, fuera de los nodos de inicio y de fin, la cantidad de arcos que deben estar conectados a los otros nodos debe ser par. Es decir,
En todos los otros de tierra, trozos de tierra, yo debo tener una cantidad par de puentes. Distinto, o trozo de tierra distinto del cual yo parto. Entonces esa fue la respuesta que nos dio Euler. A continuación podemos notar otro ejemplo donde se ocurre lo mismo que es el de los puentes de Königsberg. Veamos este grafo, el cual en este caso tiene 5 nodos y están casi todos conectados. Tenemos conectados A con B, A con C, y luego tenemos los nodos que están cruzados conectados también. Entonces queremos saber si acá nosotros podemos o no salir de un nodo, visitar, pasar por todos los otros puentes o arcos en este caso, que los vamos a denotar como E sub 1, E sub 2 y así. ¿Podemos pasar por todos estos arcos y volver a ese nodo? La respuesta es no, nuevamente, porque si notamos, tanto el arco D como el arco E tienen una cantidad par de arcos conectados. Es decir, que si yo salgo de, en algún momento voy a quedar atrapado en D, o también si salgo de D voy a atrapado en E. Entonces, como D y E son impares en este caso, no podríamos resolverlo. O sea, no es que no podamos resolverlo, la respuesta es no podemos salir de uno de ellos, pasar por todos los arcos y una sola vez y volver. Bueno, posterior a haber visto cómo nació el problema de los grafos, vamos a la definición formal de grafo. Entonces, un grafo G, que casi siempre lo vamos a encontrar así, tanto en la literatura, en los libros, se dice que es un par de B, E, donde B y E son conjuntos. B corresponde al conjunto de los vértices o nodos, se escribe B por la palabra en inglés vertex, que quiere decir vértices, y E corresponde a los arcos o las aristas, al conjunto de arcos o aristas, y se denota E por edges en inglés. Ya. Entonces, veamos para el grafo 1 que vimos anteriormente del segundo ejemplo de Euler, ¿cuál sería el conjunto de B? El conjunto B del grafo 1 vendría siendo entonces todos los nodos A, B, C, D y E. Y por otro lado, el conjunto de los arcos del grafo 1 van a ser desde E sub 1, E sub 2, E sub 3 así, hasta E sub n. De forma adicional a la definición de grafo, nosotros tenemos que saber que los arcos pueden unir cualquier par de vértices, pero no pueden unir más de una vez el mismo par de vértices. De misma manera, si de un grafo se eliminan arcos y vértices, como lo vamos a ver acá, del grafo 1, vamos a copiarlo, y ahora obtenemos G2. Le sacamos los nodos D y E y le sacamos los arcos que conectaban con esto. Esto que obtuvimos, G2, es un subgrafo de G1. Y además, cuando yo tengo dos vértices contenidos en un arco, estos se les llaman adyacentes. Es decir, acá, tanto para el grafo 1 como para el grafo 2, A y C vienen siendo nodos adyacentes. Los dibujos de los grafos son buenos para poder observar una representación, para poder entender el grafo en sí. Pero existen formas más adecuadas para el trabajo, o sea, para el manejo de los grafos mediante computadores. Es por eso que vamos a ver dos representaciones más de estos. La primera corresponde a una lista de adyacencia, la cual es una tabla donde para cada vértice se listan los vértices que son adyacentes. Veamos en este ejemplo que tenemos el grafo que se dibujó aquí, donde tenemos los nodos A, B, C, D y Z. Entonces los vértices los vamos a colocar a un lado de la tabla, y en el otro lado de la tabla, en la otra columna, tenemos con cuáles son adyacentes ese vértice. Para el A tenemos el B y el D, para el B tenemos el A y el Z, para el C tenemos el D, para el D tenemos el A, el C y el Z, y para el Z tenemos el B y el D. Otra representación que además tenemos es la matriz de adyacencia. Esto se parece bastante a lo que vimos en relaciones. Esto representa el grafo mediante una matriz, y cada componente matricial puede tomar el valor de 1 si existe relación, o 0 cuando no existe una relación entre ellos, es decir, cuando no existe o no existe un arco. Entonces veamos, tenemos para filas y columnas los nodos del grafo, y vamos viendo cuál se conecta con cuál. En el caso del A tenemos que este se conecta con el B y con el D, entonces ahí vamos a tener unos. El B solo se conecta con el A y con el Z, y entonces esos tienen unos y todos los demás 0, y así completamos la matriz. A continuación vamos a ver el isomorfismo en grafos.
Isomorfismo viene de misma forma. En el fondo nosotros nos vamos a preguntar cuándo dos grafos son estructuralmente equivalentes. Para responder esto, es que nosotros vamos a dibujar ahora dos grafos y vamos a ver si es que podemos llegar a que son equivalentes. Vamos a tratar de ver que son isomorfos y una vez haciendo esto vamos a ir a la definición formal de isomorfismo. Primero que todo, vamos a tener el grafo G1 y el grafo G2. En el grafo G1 tenemos 5 nodos y los vértices que se ven a continuación, y en el grafo G2 también. El grafo G2 es el que tiene como una forma de casa de kinder. Ya. Entonces lo que nosotros notamos aquí en un inicio es que ambos tienen la misma cantidad de vértices y la misma cantidad de nodos, pero no sabemos si son equivalentes. Para saber si son equivalentes nosotros tenemos que tratar de ver de que las asociaciones que existen entre los nodos sean las mismas en ambos grafos, ¿ya? Entonces, para hacer esto nosotros vamos a tomar G1 y vamos a tratar de dibujarlo como G2. Notemos que esto es posible porque nosotros necesitamos en este caso que el vértice 3 lo dibujemos sobre los vértices B1 y B2, y además el vértice B4 que observamos aquí lo vamos a mover donde está B3. Una vez con esto hemos notado que tenemos este nuevo grafo. De este nuevo grafo nosotros también notamos algo que es igual a G2 en la forma de dibujarlo, ¿ya? Entonces, dado que son iguales, notemos que el W1 de G2 vendría siendo el B3, o al revés, B3 vendría siendo W1 y B4 vendría siendo W4, que fueron los que nosotros cambiamos de lugar al dibujarlos para poder en este caso tener ese mismo dibujo. Y ahora, con estas asignaciones que hicimos de B3 a W1 y B4 a W4, notemos que podemos también asignar B1 a W2, B2 a W3 y B5 a W5. Es decir, nosotros hallamos que tenemos una asignación 1 a 1 desde cada uno de los vértices de G1 a cada uno de los vértices de G2, y además mantenemos las mismas asociaciones entre los arcos, las mismas relaciones. Entonces, lo que hicimos fue encontrar una biyección desde G1 a G2. Ahora, formalmente, dos grafos G1 y G2 se dicen isomorfos si existe una función f desde los vértices del grafo 1 a los vértices del grafo 2. O sea, vamos a tener esta función, la cual va de los vértices del grafo 1 al grafo 2, tal que el arco U, B en este caso, le vamos a denotar, pertenece al conjunto de arcos del grafo 1, si, solo si, el arco, el cual consiste en las imágenes de U y en la imagen de B, pertenecen al conjunto de arcos de G2. Si eso ocurre, entonces decimos que F es un isomorfismo entre G1 y G2.